Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches con todos. En esta semana vamos a iniciar la unidad número 3. Por favor, antes de iniciar, quisiera dar algunos minutos para sus consultas de pronto de algún tema que quisieran abordar mientras se van conectando. Si tuvieran alguna consulta, es momento de hacerla ahora, por favor. Por favor, para indicarles la asistencia, como siempre, la dejan en el chat, el primer apellido nada más, y lo voy a regularizar finalizando la clase. Si está pendiente todavía la anterior también, no se preocupen, ya lo voy a regularizar. A ver, acá tengo una pregunta. Jonathan dice, ¿por qué se dice que un virus no es un ser vivo? Ok, vamos a volver a tocar ese tema, pero la respuesta es que tiene que cumplir ciertas características, ciertas cualidades que hacen que sea un ser vivo, ¿no? Lo que pasa es que el virus necesita obligatoriamente de infectar un ser vivo, ¿no? En este caso, una célula, por ejemplo. Entonces, cuando infecta a esta célula, hace uso de la maquinaria metabólica que tiene, ¿no? Hace uso de los organelos, hace uso de esta fábrica, de esta célula para poder ensamblarse. Propiamente, como tal, el virus es un agregado macromolecular que consiste básicamente en proteínas y material genético, ¿no? Puede ser ADN o ARN, como hemos visto en las clases anteriores. Entonces, dependiendo del tipo de material genético que tenga los virus, también se clasifican. Hay virus tipo ARN, hay virus tipo ADN, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, generar una vacuna, generar algún tratamiento, justamente se hace necesario identificar qué tipo de virus es. Volviendo al ejemplo de la pandemia, en el caso del virus COVID-19 es un virus de tipo ARN. Entonces, lo que se ha tratado de buscar en las vacunas es justamente en su material genético qué tipo de gen o código, esas bases nitrogenadas que habíamos visto, A, G, U, eso que habíamos visto, no sé si se acuerdan, genera una proteína. Esa proteína es una proteína llamada E, entonces esa proteína hace que cuando se conecte con la membrana celular a nivel de los pulmones, ingrese al interior de la célula, ¿no? No es reconocida como extraño, sino la célula lo incorpora. Y ya una vez dentro el virus empieza a replicarse, a reproducirse, ¿no? Ahí recién. Por eso es que no podemos llamarlo como un ser vivo, ¿no? Entonces, como parte de la creación de la vacuna, justamente es emplear esta partícula o parte del virus, esta proteína, y hacer que nuestro organismo genere defensas propias, ¿no? Cierto tipo de células especializadas, sanguíneas en este caso, que hacen frente a cualquier agente patógeno que entre en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, por esa razón no se considera ser vivo a un virus, ¿no? Pero en los libros ustedes lo pueden encontrar como una definición bastante práctica como parásito celular o intracelular obligatorio, ¿no? Ok, entonces, dicho eso, igual cualquier consulta que tengan, me la hacen saber nada más, sin problema, lo vamos a ir respondiendo.
Otro, otro tema importante que quería tocar con ustedes es el tema de sus productos académicos, ¿no? Ya que estamos en la unidad 3, recuerden que cada unidad lo desarrollamos a lo largo de 2 semanas y el producto académico de la unidad 3 ya está habilitado en sus aulas virtuales, también el foro. Yo igual vuelvo a felicitarlos por su participación en el foro, hay muy buenos comentarios. Se nota que tienen interés y están averiguando y están investigando. Eso es muy bueno para ustedes, sobre todo porque ya lo poco que les decimos o les digo en la clase, pues va quedando reforzado con lo que ustedes van investigando, ¿no? Muy bien por eso. Entonces quisiera saber si ya podemos empezar la clase. A ver, sus manitos arriba. Perfecto. Los que acaban de ingresar, por favor, van dejando su primer apellido nada más en el chat y voy registrando. Entonces, empezamos. Nuevamente voy a pedir las disculpas del caso porque todavía me encuentro en mi centro de labores. Si escucha algún ruido o algo, ¿no? Entonces, empezamos. Lo que corresponde ver en esta semana es el tema de la unidad número 3, de acuerdo a la programación establecida en el sílabo. Entonces, corresponde conversar ahora, ampliar el tema sobre las principales funciones de los seres vivos, ¿no? Recuérdense que esta unidad va a estar dividida en 2 clases. Entonces, lo que vamos a ver en esta semana, en esta clase, es el eje temático número 1, que tiene que ver con los seres vivos autótrofos y heterótrofos. Y yo sé que no es un término desconocido, de pronto que es un término que ya por ahí varias veces lo han escuchado, lo han leído, pero desde el punto de vista biológico vamos a ampliarlo un poquito más. De todas formas, en la siguiente semana, de repente volvamos a tocar algunos tópicos de la clase de hoy para poder complementarlo, ¿no? Entonces, la siguiente semana toca ver seres vivos anaerobios y aerobios. Esos dos términos son importantes porque de cara a que ustedes van a llevar de pronto el curso de microbiología ambiental para los ingenieros ambientales como especialidad. Entonces, ahí ya se vuelve a tocar estos temas. Entonces, si se da la oportunidad de repente de volvernos a encontrar, vamos a volver a tocar este tema, pero ya orientado al mundo microbiano, ¿no? De todas maneras, ya adelantándome un poco, para que de repente los demás compañeros que no tengan la oportunidad de llevar el curso puedan ver cómo es un microorganismo al microscopio, ¿no? He colgado en esta clase unos videos de los análisis que se realizan aquí en planta, ¿no? Recuerden que yo trabajo en una planta de lodos activados, una planta de tratamiento de aguas residuales que emplea esa tecnología, ¿no? Entonces ahí, haciendo uso de la microscopía de contraste de fases, pues he podido captar algunos videos que voy a compartir hoy día. Entonces, toca hablar hoy día de los seres autótrofos y heterótrofos, ¿no? La primera parte de esta unidad. Y como siempre, al final vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto para poder reforzar, ¿no? Entonces, el propósito de esta clase, pues, es entender las principales funciones de los seres vivos para poder reconocer qué tipos de seres vivos son, de acuerdo a los procesos metabólicos, también se les puede clasificar. En clases anteriores nosotros habíamos visto que hay una manera de clasificar y entender o de agrupar a los seres vivos para un mejor estudio, ¿no? Recuerden que Ernest Haeckel fue quien de alguna manera fue pionero en el estudio ecológico de relacionar los seres vivos con su entorno, ¿no? Pero previo a esto, pues Charles Darwin ya estaba haciendo estudios preliminares, digamos, pioneros en su campo para entender justamente esta variabilidad, esta diversidad en los seres vivos que tenemos, ¿no? No solo de plantas, también de animales, y también hay una enorme diversidad en el mundo microbiano. Si les vuelvo a comentar nada más de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues si tomamos una gotita y la llevamos al microscopio, dependiendo de cómo estamos operando la planta, cómo estamos haciendo los ciclos de purga, los ciclos de carga, vamos a tener cierta diversidad ecológica en el tratamiento de aguas que nos va a permitir remover mejor los contaminantes. ¿Ya? Por eso es importante también saber estos términos. Entonces, inherentemente, vamos a tener que hablar, cuando hablamos de los autótrofos y heterótrofos, de la nutrición.
Pero la nutrición no desde un punto de vista dietético, ¿no? Sino desde un punto de vista bioquímico. Entonces vamos a decir que la nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales los seres vivos, ¿qué van a hacer? Básicamente, pues se toman sustancias del exterior y se transforman y los pueden transformar en una materia propia con el objetivo de reparar el constante desgaste que tenemos propia de las diferentes actividades que realizamos o que realizan los demás seres vivos. Entonces, la nutrición también es importante, ¿por qué? Porque esto va a determinar la supervivencia de la especie. Cuando hay zonas en donde ya se presenta escasez de agua, escasez de alimento, sequías y pérdidas en los cultivos, naturalmente pues que los seres que se alimentan de ahí van a extinguirse o van a migrar a otras zonas más favorables para ellos. Entonces tiene mucho que ver esto. Y si se dan cuenta, desde lo más microscópico, todo tiene relación si uno lo analiza desde un punto de vista ecológico. ¿Ya? Entonces, justamente la nutrición permite este intercambio de materia y energía con nuestro entorno, ya enfocándolo con los sistemas ecológicos. ¿Ok? Entonces, los seres vivos, vamos a decir, que son sistemas en constante equilibrio dinámico. ¿Por qué? Y eso lo vemos, ¿no? Por ejemplo, se muere un animalito, empieza la descomposición, ¿no? Y cuando se descompone, pues ciertos nutrientes son asimilados por las plantas y hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo de nutrientes. Entonces, todo se regenera, todo se nuevamente vuelve a su ciclo, ¿no? Entonces, es uno de los principios de la termodinámica también que se puede aplicar pues a la ecología, ¿no? Entonces, como ya hemos visto la semana pasada, como parte de la nutrición, del proceso de generación de estos alimentos, llámese carbohidratos, lípidos, vamos a ver que las plantas generan la fotosíntesis, ¿no? En dos fases, en fase luminosa y en fase oscura. Esto con el fin, ¿no? Con el objetivo final de tener su alimento, ¿no? Y este alimento pues es almacenado en forma de fruta, en forma de tubérculo, del cual nosotros nos alimentamos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un conejito que está consumiendo una hoja de planta y donde va a extraer los nutrientes principales. E interiormente, para poder acceder a estos nutrientes, a estos minerales que ya hemos estudiado en la clase anterior, hay dos procesos importantes que se dan en el interior de este organismo. Hay procesos anabólicos y procesos catabólicos. En resumen, el proceso catabólico tiene que ver con degradar justamente este alimento que está consumiendo para obtener una energía o un compuesto. Principalmente si vamos a hablar de regenerar, por ejemplo, un tejido, póngase de ejemplo que este animalito se haya cortado, ¿no? Entonces necesita ciertos componentes, ciertas proteínas que van a ayudar a su regeneración celular. Y ahí es en donde se da el proceso de anabolismo, ¿no? En donde se crea ciertos componentes que van a permitir a regenerar ciertos componentes estructurales. Entonces tenemos, en la nutrición vamos a hablar de metabolismo principalmente, ¿no? Que básicamente, pues, en resumen, para no complicarnos la vida, tiene que ver con reacciones químicas que se dan en el interior de la célula. Cuando hablamos de un proceso anabólico, si vemos en esta imagen, tenemos pequeñas moléculas a los cuales con la ayuda de la energía se puede transformar en moléculas grandes o en macromoléculas, ¿no? De este es un ejemplo clásico la fotosíntesis, ¿no? Cómo es que se toma, por ejemplo, el CO2 a través de la ayuda de la energía que viene del sol y se puede transformar en complejos polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, como el almidón. Y ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero disponer de estos componentes, de estas moléculas que tienen estos carbohidratos? Hago un proceso de catabolismo al revés, ¿no? Lo degrado para poder generar esto y asimilarlo como mi célula. Entonces, los procesos anabólicos básicamente son procesos de elaboración, de creación, con el objetivo de reparar o incrementar el número de células, ¿no? Cuando tenemos un corte, por ejemplo. Cuando hablamos de catabolismo, básicamente es un proceso de descomposición relacionado al proceso de respiración, como habíamos visto en la clase anterior,
que básicamente tiene que ver con desintegración de la materia orgánica para obtener ciertas moléculas que nos van a ayudar en nuestro proceso de nutrición, ¿no? Entonces, hablamos aquí, yendo un poquito más profundo, sobre los tipos de nutrición. Básicamente vamos a tener dos tipos: nutrición de tipo autótrofa y heterótrofa. Y es importante que ustedes sepan diferenciar y sobre todo que se les quede, ¿no? Porque de pronto no va a ser un término que lo van a ver constantemente como si fuera un biólogo, por ejemplo, un médico, ¿no? O un nutricionista, pero enfocado al mundo del tratamiento de aguas, remediación ambiental, por ejemplo, tratamiento de pasivos, aplicación biotecnológica con microorganismos, es muy importante diferenciar estos dos términos. La autotrofía o la nutrición autótrofa tiene que ver con el uso de compuestos inorgánicos para poder generar compuestos orgánicos. Así de sencillo. Y la heterótrofa, pues es el uso de compuestos orgánicos para poder generar energía y esto nos ayuda en nuestro desarrollo normal, ¿no? Día a día, en parte de nuestra fisiología. Cuando hablamos de nutrición autótrofa, vamos a hablar de dos tipos, ¿no? De la obtención, por medio de la fotosíntesis y por medio de la quimiosíntesis. Esos dos temas también los habíamos tocado en la clase pasada. Entonces, la fotosíntesis toma energía de la luz para poder generar estos compuestos, ¿no? Para hacer la conversión de estos compuestos inorgánicos en orgánicos. Y la quimiosintética obtiene la energía no de la luz, sino de las reacciones químicas de oxidación que pueden dar, ¿no? Ciertos compuestos. Entonces, va a haber una dependencia entre los heterótrofos y autótrofos. ¿Por qué? Porque justamente los heterótrofos son los que se van a alimentar de, valga la redundancia, de estos alimentos, de estos compuestos que se está generando por esa vía, ¿no? Entonces, dentro de del tipo de nutrición heterótrofa vamos a tener aquellos organismos que descomponen, ¿no? O también llamados saprógenos. Vamos a tener acá organismos parásitos, vamos a tener acá organismos simbióticos. Cuando hablamos, por ejemplo, de ecología microbiana, también a nivel microscópico se dan una serie de interacciones de cooperación, de competencia, inclusive de parasitismo, les diré. Es tan sorprendente el mundo microbiano que a ese nivel también se llega a explicar las complejas interacciones, ¿no? Y esa disciplina que explica estas interacciones entre los microorganismos se llama ecología microbiana. Otro tipo de nutrición heterótrofa también son los biófagos, ¿no? Aquellos o conocidos como los depredadores. Luego tenemos también a los necrófagos, coprófagos, xilófagos. Si se dan cuenta, todos estos heterótrofos tienen en común el consumo de compuestos orgánicos, ¿no? La adquisición ya va a depender de la fuente, ¿no? La que tienen un poco más de accesibilidad. Entonces, los descomponedores, ¿cuál es su principal función? La de mineralizar completamente la materia orgánica. Un ejemplo, un animalito se muere, una planta cae y empieza el proceso de descomposición, ¿no? Y empieza a generarse ya partículas mucho más pequeñas. Los parásitos, pues son aquellos organismos que se nutren a expensas de otros organismos. La principal diferencia, o para entender mejor al parásito, no es que cuando uno tiene el parásito se va a morir. El objetivo del parásito, pues, no es morir, ¿no? Porque imagínate si tú tienes un parásito y empieza a enfermarte a tal punto de que te mueras, pues la tasa de supervivencia de este parásito no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces el parásito también sabe hasta qué punto puede ir parasitándote, quitándote los nutrientes, ¿no? Los simbióticos básicamente pues es una comunidad que se une para obtener algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, tenemos la simbiosis entre las raíces de unas plantas leguminosas con bacterias fijadoras de nitrógeno. Esto es importante, ¿por qué? Porque las bacterias, como parte de sus procesos metabólicos y bioquímicos, fijan ciertos componentes nitrogenados y hacen que este compuesto o esta molécula de este átomo de nitrógeno sea asimilado por las plantas y sea usado como parte de su metabolismo. Y como agradecimiento, vamos a decirlo así, la planta pues le da nutrientes
a las bacterias a través de la raíz, ¿no? Excretan ciertas sustancias que tienen pues abundancia de polisacáridos, exacto, también este tipo de simbiosis. Entonces es importante entender esto, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer ciertas aplicaciones en campo, ¿no? Por eso es importante entender la biología desde un punto de vista aplicativo para ustedes. Sabiendo estos términos básicos, y yo creo que tranquilamente puedan entender tesis, investigaciones que por ahí puedan leer y utilizan estos términos un poco más técnicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nutrición autótrofa, básicamente pues es característico de aquellos organismos que son capaces de elaborar por sí mismos moléculas orgánicas combustibles. Acá, por ejemplo, vamos a tener plantas, vamos a tener algunas bacterias quimiosintéticas también. No es que todas las bacterias tampoco sean heterotróficas, como les decía, hay algunas que todavía conservan este mecanismo de realizar fotosíntesis. Y básicamente la materia prima, pues para generar esto es el CO2, ¿no? Y algunas sales minerales como coadyuvantes, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado. Acá, por ejemplo, tenemos fotografías de microorganismos fotoautótrofos, ¿no? Ejemplos principales tenemos a las cianobacterias, que son aquellas bacterias que realizan fotosíntesis. Recuérdense que al inicio habíamos visto un esquema cómo se desarrolló la vida en la Tierra, ¿no? Al inicio teníamos pues un ambiente altamente anóxico, ¿no? Con componentes inorgánicos bien concentrados. Entonces, la vida como tal empezó a surgir gracias a un ambiente oxigénico, ¿no? Porque la gran mayoría de organismos son de tipo heterotrófico. Entonces, los fotosintéticos, como las cianobacterias, tienen estas formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí unas formas arriñonadas, formas de cuatro, tenemos como si fueran rosarios anabaenas. Ustedes de pronto conocen, vamos a ver, un alga llamada Kushuro o Nostoc, ¿no? Eso que crece en las lagunas altoandinas. Cuando uno lo observa al microscopio, va a tener este tipo de configuración. A ver, ¿me permiten un momento, por favor? Ya. Como les decía, ¿no? Este tipo de cianobacterias, cuando uno hace tratamiento de aguas residuales en sistemas de lagunas de oxidación, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un proceso de tratamiento con lagunas de oxidación. Tenemos un tratamiento previo que retira pues, los sólidos gruesos, luego tenemos un sistema de aireación mecanizada donde se ponen sopladores, ¿no? Y luego tenemos un sistema de sedimentación, en donde pues los sólidos que no han podido todavía ser digeridos en la etapa aérea van a ir asentándose de a poco, ¿no? Luego tenemos una unidad adicional, una laguna de pulimento, básicamente se diferencian en el tamaño y en la profundidad, ¿no? Y cuando uno hace un muestreo, una toma de muestra de parámetros ambientales, por ejemplo, pH, temperatura y oxígeno disuelto, vemos pues que el nivel de oxígeno disuelto en estas lagunas, en estas unidades de tratamiento de lagunas de sedimentación, lagunas de pulimento, el nivel de oxígeno es muy alto, está sobre 9 miligramos por litro. Entonces, uno pues cuando hace el estudio microscópico ve que hay cianobacterias. Estas cianobacterias contribuyen a oxigenar mejor el agua, ¿ya? Pues es importante también que entenderlos, ¿no? Y dentro de su proceso fotosintético, pues utilizan la energía del sol, toman ciertos compuestos y generan también su materia genética, ¿no? Perdón, su alimento. Y hay algunos de estos microorganismos también que son utilizados pues en descontaminación, remediación de metales pesados. Hay una bibliografía abundante de la aplicación de estos microorganismos. Pero no es una clase de microbiología, así es que vamos pasando rápidamente. Los organismos quimiosintéticos, perdón, no utilizan la luz como fuente de energía para arrancar sus electrones. En este caso son de tipo autótrofos, ya que la fuente de carbono viene del CO2,
¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tener a las bacterias de tipo nitrificante. Estas bacterias nitrificantes son muy estudiadas en tratamiento de aguas residuales, les comentaré, porque cuando uno hace una adecuada oxigenación, promovemos que el amonio, ¿no? Vemos el ciclo, que el amonio que viene en el desagüe crudo, cuando nosotros oxigenamos, promovemos pues la generación de nitritos y nitratos, que son formas aniónicas del nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no operamos correctamente en nuestra planta? Cuando nosotros pasamos nuestro desagüe ya de nuestro tanque reactor a un sistema de clarificador en donde va a sentarse el lodo y luego por presión hidráulica va a salir en los vertederos, si no controlamos bien, hay un proceso llamado desnitrificación, en donde hay ciertos organismos, como las nitrosomonas, los nitrobacters, que hacen que toman el oxígeno de estos compuestos y hacen que el nitrógeno se libere en forma de gas, elevando nuestros lodos, por lo tanto van a enturbecer nuestro clarificado final. Entonces hay que tener en cuenta también estos procesos de fijación de nitrógeno, ¿no? Y luego también tenemos bacterias que fijan el azufre, ¿no? Hay algunas aplicaciones también de estas bacterias. Por ejemplo, el Aciditiobacillus ferruxidans es una bacteria muy utilizada en bioremediación, en biominería, en biolixiviación. Si ustedes googlean qué cosa es biolixiviación, van a poder ampliar un poco más la aplicación de estas bacterias, ¿no? Pero si se dan cuenta, todas estas aplicaciones parten del hecho de saber qué tipo de nutrición, según qué tipo de clasificación tienen según la ruta de nutrición que tengan, ¿no? Y hay algunas bacterias, pues a través de este proceso forman biopelículas, ¿no? Creo que por ahí estoy viendo una pregunta. A ver, ¿qué tipo de sistema de composición se utiliza en las plantas por tanque IMNOF y cómo se lleva a cabo este proceso? Ya, Marcos, al final lo vamos a ver porque es un temita complejo, pero no te preocupes, al final lo contesto. Vamos avanzando. Entonces, ahora toca hablar de la nutrición heterotrófica, ¿no? O nutrición heterótrofa. Entonces, como ustedes han visto, pues la nutrición autótrofa casi es restringido a cierto grupo de organismos, ¿no? En cambio, la nutrición heterótrofa, pues es la más común, digamos, se presenta pues en animales, en hongos, en protozoos y en muchas bacterias, ¿no? Este tipo de nutrición, para que entiendan, es que no es capaz de producir su propio alimento, tampoco por la vía de fotosíntesis. Entonces, ¿cómo hacen para obtener la energía necesaria para los procesos metabólicos de catabolismo o anabolismo? Pues es alimentarse de sustancias orgánicas de procedencia vegetal o animal, ¿no? Entonces, en la imagen ustedes ven a un ciervo alimentándose del forraje, ¿no? Del cual va a obtener su materia y energía para sus procesos metabólicos. Entonces, una vez que estos nutrientes van a llegar a las células, estos van a ser descompuestos de diferentes maneras, que lo vamos a ver más adelante. Y esta descomposición o esta adquisición de estos componentes lo conocemos como proceso de respiración celular, ¿verdad? Eso lo habíamos visto también en la clase anterior. Entonces, en base a la forma como estos heterótrofos van a adquirir su nutriente o van a alimentarse, vamos a clasificarlo en dos tipos. De tipo absortiva, los llamados saprófitas, y lo de tipo ingestiva o conocido también como nutrición holozoica. Entonces, en la nutrición de tipo saprófita vamos a tener a bacterias, hongos, protozoos, ¿ya? Y obviamente, pues en la ingestiva vamos a tener a la gran mayoría de animales, ¿no? Detallando un poco sobre la nutrición heterótrofa absortiva o saprofita, en esta imagen ustedes ven una representación esquemática de la membrana celular de estos organismos. En los puntitos verdes que ven en el espacio extracelular, y eso creo que me entienden cuando en su producto académico 2 pues se les ha pedido dibujar la diferencia entre una célula.
¿no? Entonces ahí seguro han podido ver algunos componentes. En este caso, para que un organismo pueda, digamos, adquirir estos nutrientes, hay un paso todavía previo del exterior hacia el interior celular. Entonces, este espacio extracelular, vamos a llamarlo así, y estos compuestos o estos nutrientes de colorcito verde que están viendo en la pantalla, son incorporados por ciertos elementos que se encuentran en la membrana celular, ¿no? Por procesos físico-químicos activos y pasivos, ¿no? Y biológicos también, se hace la incorporación de estos nutrientes al interior celular. Luego del proceso ya de digestión, de obtención de estos nutrientes, se generan ciertos desechos que van a ser expulsados también al exterior celular nuevamente, pero ya transformados. Por eso es que al costado, en la imagen derecha, a ver, vamos a poner el mouse, ven que estos componentes tienen otra forma, ¿no? Entonces, de esa manera, los organismos de tipo saprófita, obviamente para poder hacer esta degradación en estos compuestos pequeños, van a excretar o generar cierto tipo de enzimas, cierto tipo de componentes que van a permitir a desdoblar mejor estos nutrientes, ¿ya? En este video lo que quiero enseñarles es, por ejemplo, este es un protozoo, se llama Epistilis. Es un protozoo que normalmente indica ciertas condiciones ambientales en plantas de tratamiento de agua residual. Entonces voy a dar play al video mientras le hago la descripción de lo que he querido que ustedes entiendan aquí. Eh, si ustedes ven aquí, tiene componentes, ¿no? Y aquí estructuras propias de este organismo, ¿no? Hay una amplia diversidad en el tratamiento de aguas residuales, como ven. Ahí tenemos un ciliado nadador. Acá tenemos, por ejemplo, un flagelado, se llama peranema. Entonces, este flagelado lo que hace que es alimentarse de las bacterias que hay en el agua, ¿no? Entonces, para alimentarse de estas bacterias, pues lo que hace es secreta ciertas sustancias o también hace uso de sus estructuras para atraerlas. Entonces, es una diversidad de organismos que hay en un sistema de tratamiento de aguas residuales. En este video van a ver lo mejor. Este video lo que se muestra aquí, voy a retroceder, esta estructura marrón que ustedes están viendo aquí es el lodo, ¿no? Es el lodo microscópico, el lodo a la vista microscópica, ¿ya? Entonces, lo que ven a su alrededor ustedes son estos protozoos ciliados. Y los puntitos que ven aquí son las bacterias libres de los cuales el protozoo está generando o está absorbiendo para hacer su nutrición, ¿no? Vamos a verlo ahí en el video, ¿no? Ven acá estos puntitos moviéndose. Así se ve la vista microscópica de un sistema de lodos activados, ¿no? Con el microscopio de contraste de fases. Si ustedes ven aquí, y voy a hacer el zoom, estos puntitos negros son bacterias. Ya son bacterias que, bueno, se ven así nadando, ¿no? Las bacterias se ven así, por si alguien no lo había visto anteriormente, las bacterias se ven así, como puntitos. Ya, y acá tenemos este organismo superior, que en este caso es el protozoo, que está alimentándose, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y reparan, ven que, que esta bacteria está siendo absorbida aquí, ¿no? ¿Ven? Lo está jalando, ¿ven? Entonces hay un mecanismo ahí que genera ciertos vórtices, ciertos remolinos ahí, ¿ven? Acá se ve mejor, ¿no? Y hace que las bacterias libres sean consumidas y esto ayuda a que el clarificado final o nuestro efluente final sea muchísimo más claro, valga la redundancia, ¿no? ¿Ven? Cuando uno le hace el análisis microscópico a cómo está la biología en tu lodo activado, se debería ver así, ¿no? Para tener un efluente final. Pero lo que he querido que entiendan es que este tipo de nutrición se da a nivel microscópico. Ya con este video lo estamos demostrando.
Y también tenemos bacterias, pues la gran mayoría son heterótrofas, pero hay algunas especiales que son fotoheterótrofas, o sea que utilizan la luz del sol para poder degradar ciertos compuestos presentes en el ambiente. Por ejemplo, acá tenemos las famosas bacterias rojas púrpuras. Estas bacterias básicamente son utilizadas en, algunos de sus compuestos son utilizados en la industria alimentaria o también en ciertas aplicaciones de biotecnología para remediar suelos degradados, por ejemplo, ¿no? Permiten pues que el suelo recupere su pH, su nivel de oxigenación, remueve también ciertos metales, etcétera, ¿no? Hay diferentes aplicaciones que hay aquí. Y ahora hablando de la nutrición más conocida, pero técnicamente llamada holozoica, que está presente en todos los animales, ¿no? Yo creo que las imágenes que estoy adjuntando pues describen claramente lo que quiero explicarles, ¿no? Entonces, según el tipo de alimento que se va a ingerir, también se van a clasificar en herbívoros, carnívoros, omnívoros, carroñeros. Yo creo que esos términos ya los conocemos ampliamente, ¿no? Entonces, la misma imagen lo describe. Entonces, pero quiero que entiendan que esto es una digestión holozoica, ¿no? Cuando de repente en algún artículo, en algún libro le encuentran este término, ustedes ya van a asociar que se trata de este tipo de nutrición. Entonces, dependiendo, ahora también un poquito entrando al detalle de esta nutrición holozoica, dependiendo de cómo se da, digamos, la adquisición de nutrientes, de compuestos que hay, se va a dar tipos de digestión en los animales, ¿no? Vamos a tener digestión de tipo intracelular, vamos a tener de tipo extracelular y mixta. Yo creo que en este video ya hemos podido ver alguno de estos, pero vamos al detalle también. Cuando hablamos de una digestión de tipo intracelular, básicamente es que es un tipo de digestión en el cual el alimento se va a descomponer y se va a procesar en el interior de la célula, ¿ya? Eh, También les he puesto aquí que es muy típico de organismos muy simples, por ejemplo las amebas y también animales como algunos poríferos. En la imagen derecha ustedes van a ver una representación esquemática de cómo es una ameba. Sucede que la ameba no tiene una forma propiamente dicha, ¿no? Es una forma así gelatinosa, ameboide, por eso le dicen, ¿no? Entonces, para poder ingerir el alimento, lo que ellos hacen es digamos, atrapar a los organismos y los interioriza, ¿ya? Y dentro ya en el interior de la célula de estas amebas ya hay ciertas enzimas, ciertas sustancias que hacen que el alimento sea degradado, ¿no? Y asimilado obviamente por la célula. Y en cuanto a los poríferos, un ejemplo clásico de esto es la esponja de mar, lo que hacen es, a través de unas células propias de estas esponjas llamadas coanocitos, atrapan el nutriente, en este caso sustancias disueltas que hay en el agua, y lo interiorizan. Ya en el interior se dan transformaciones químicas, ¿no? Con enzimas, ¿no? Que hacen que los nutrientes sean un poco más asimilables para las células. A ver, en este video lo que ustedes están presenciando es un ejemplo típico de la nutrición de tipo extracelular, ¿no? Vemos ahí a una ameba también captada en un sistema de tratamiento de aguas residuales. Olvidé preguntar si se está viendo el video. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, retrocediendo a la imagen, la representación esquemática de una ameba es así, ¿ya? Sí, sí, adelante. ¿Alguien levantó su mano? Ok. Y en vivo se ve así. Obviamente este tipo de brillo que hay alrededor de la célula
alrededor de la ameba es causado obviamente por esta diferencia de fases en el microscopio. Ya, porque si uno observara en un microscopio convencional este tipo de amebas, tiene otra forma, ¿no? Tiene una forma gelatinosa, pero el contraste de fases permite pues observar muestras en vivo, ¿no? Muestras vivas, ¿ya? Y un poco les describo el video. Alrededor ustedes ven estas manchitas, estos puntitos, son bacterias también. Y aquí ven pues la estructura de la ameba, ¿no? Esta estructura amorfa. E interiormente van a ver ciertas sustancias brillosas, ¿no? Estas son ya parte de lo que ha ido alimentándose la ameba. Ahora, si yo tengo un exceso de amebas en mi muestra o en mi planta de tratamiento de aguas, me indica me indica dos cosas. Me indica que tengo una alta carga de ingreso de desagüe altamente contaminado o que tengo nivel bajo de oxigenación, porque esto su preferencia, digamos, su condición ambiental adecuada son bajos niveles de oxígeno y alta carga orgánica. Ya entonces vamos a ver cómo es que se desarrolla en el mundo natural, ¿no? Vemos aquí que dentro de su estructura, ¿no? Hay cierto desplazamiento, ¿no? Y vemos cómo se desplaza, ¿ven? Internamente ya hay sustancias que ha ido comiendo, ¿no? Ven acá, está empezando a fagocitar o a comerse una bacteria, ven aquí en el punto. Y aquí se ve ya desde una distancia más larga, ¿no? Ven ustedes acá la cantidad de bacterias libres que hay, acá hay cierta materia orgánica y no asimilada. Entonces la ameba lo que está haciendo es alimentarse, ¿no? Y este video es reciente, es fresquito, así es que les estoy compartiendo en vivo porque es parte de mi repositorio que tengo aquí como poder hacer un seguimiento a la biología de los reactores, ¿no? Es un tema muy interesante también, ¿no? Y ahí ven cómo es que la ameba hace sus procesos de alimentación, ¿no? Porque una cosa es verlo en los esquemas y otra cosa es ver cómo es realmente en vivo, ¿no? Y aquí vemos otro proceso de alimentación, ¿no? Miren, esto de acá es un protozoario ciliado y ustedes ven cómo genera a través de sus cilios que están en su estructura superior, se genera este vórtice, ¿ven? Se genera como un remolino ahí lo que ustedes están observando. Ese remolino, esos puntitos oscuros que ven ahí son bacterias que están siendo consumidas, obviamente también hay material coloidal ahí, que están siendo consumidas y absorbidas. Y aquí este organismo tiene también vacuolas digestivas, tiene enzimas digestivas que permiten que sea asimilados los nutrientes que hay como parte de la estructura de la bacteria. ¿Ven? Es maravilloso el mundo microscópico, ¿no? Y hay que saber entender también esos complejos procesos. Pero todo parte de entender correctamente la teoría, ¿no? Entonces, este, por ahí estamos avanzando. Entonces, vamos a continuar. Cuando hablamos de una digestión de tipo extracelular, ya vamos a hablar sobre un proceso de digestión que se realiza en ciertas estructuras, ya que van a especializarse de cierta forma. En la imagen derecha ustedes van a ver una digestión extracelular de tipo incompleto, ¿no? Con un sistema digestivo rudimentario, ya simple. Un claro ejemplo de esto son las hidras, ¿no? Que son también organismos que cuando uno analiza el agua, una práctica clásica en biología de tipo presenciales, por ejemplo, se le pide a los estudiantes que traigan agua estancada o agua de alguna planta de tratamiento o de un río y se intentan identificar este tipo de organismos, ¿no? Y por lo tanto relacionar el tipo de nutrición que tengan. Pero con los videos que les estoy mostrando creo que se pueden dar una idea de cómo es, ¿no? Entonces, en una extracelular lo que hace es, se captan nutrientes del exterior, se interiorizan, y obviamente estos nutrientes son captados por estas estructuras, ¿no? Como estamos viendo en este video, ¿no? Aquí este organismo tiene estructuras aquí, unos pequeños cilios, que hacen que se genere este vórtice. Es como si estuvieran haciendo esta ola, ¿no?
Entonces, extracelularmente hacen eso. Y luego lo incorporan a su interior e interiormente ya utilizan enzimas digestivas, hay un proceso de digestión. Posteriormente, cuando ya estos alimentos son ya, digamos, degradados a su mínima expresión, son absorbidos por las células y por ende ya hay un proceso de nutrición ahí. Y como ustedes saben, después de aprovechar los nutrientes que puede haber en ese alimento, pues hay un proceso de expulsión. Y casualmente este proceso de incorporación y expulsión se da por el mismo sistema. Por eso es que se llama incompleto. ¿Por qué? Porque la cavidad que tienen estos organismos funciona de boca y ano a la vez, ¿no? Entonces, por eso es incompleto. Si ustedes ven la estructura, pues no tiene una salida, ¿no? No tiene por dónde salir, entonces regresa por la misma cavidad. A eso se llama sistema digestivo incompleto. Ya así de sencillo. Entonces, cuando hablamos ya de una digestión extracelular con aparato digestivo completo, vamos a poner un ejemplo de un gusano, por ejemplo, la lombriz de tierra. Va a tener una boca, va a tener una faringe, va a tener buche, ¿no? Molleja también, donde hace procesos de trituración mecánica. Intestino, donde hace procesos de absorción química ya, para poder acceder a estos nutrientes, y va a tener un sistema de descarga a través del ano, ¿no? Es un tubo ya con una entrada y una salida, hablando técnicamente. ¿Ya? Entonces es un tipo son dos tipos de digestión, ¿no? Con un sistema incompleto y completo, extracelular. Cuando ya empezamos a escalar en los niveles de organización, cuando ya empezamos a hablar temas ya de organizaciones mucho más complejas, eh, aquel aparato o aquel sistema relacionado a temas de nutrición, naturalmente, pues es el sistema digestivo o aparato digestivo, que básicamente pues está constituido por diversos órganos que están encargados de la digestión mecánica y química y posterior absorción de estos alimentos, ¿ya? Entonces, los componentes pues ya las conocemos. El sistema digestivo está compuesto por boca, perdón, el tubo digestivo por boca, faringe, esófago, estómago, intestino y todo lo que conocemos y hemos aprendido en el colegio. Pero elevando un poquito el nivel, cada uno de estos órganos, de estos componentes, está implicado en procesos de digestión, de absorción, de degradación y obviamente su posterior evacuación, ¿no? Entonces, las funciones digestivas principales dentro del aparato digestivo, vamos a tener la función de ingestión cuando nosotros tomamos nuestros alimentos. Pero un momento, voy a conectar la batería porque se va a acabar. Ya. Entonces, cuando consumimos nuestro alimento, hacemos el proceso de ingestión. Así de sencillo, así de fácil. ¿Por dónde? Por la boca, por donde se trituran con los dientes. Hay un proceso mecánico de trituración y un proceso químico cuando se mezcla con la saliva y se genera el llamado bolo alimenticio. Luego hacemos un proceso de digestión que básicamente es descomponer mecánica y químicamente los alimentos para poder transformarlos en nutrientes. Posterior a esto, conforme se va avanzando en el sistema digestivo, hay un proceso de absorción en donde los nutrientes pasan a la sangre por ciertas células especializadas, ¿no? Los vellocitos, por ejemplo. Acuérdense que dependiendo del órgano, dependiendo de dónde está ubicado, la forma celular cambia, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, son absorbidos en la sangre porque estos recorren pues casi todo el cuerpo, ¿no? Son transportados ahí. Y luego hay un proceso como parte de la función digestiva llamada egestión, que básicamente consiste en la eliminación de restos que no son aprovechables, ¿no? Dentro de estos restos, pues existen aquí bacterias, virus, parásitos, si estuviéramos teniendo alguna condición de enfermedad. Y haciendo un paréntesis acá de un posible tema aplicativo, es justamente el rastreo del material genético de virus COVID-19 en aguas residuales. De repente ustedes en algún momento lo hayan visto o hayan podido asistir a alguna conferencia en pandemia, pues se estilaba mucho hacer conferencias. Lo que pasa dentro del proceso digestivo es que se excreta todo, ¿verdad? Inclusive material genético de virus, vuelvo a decir.
Entonces, lo que se está haciendo actualmente en Lima, hay un estudio con la empresa Sedapal, en alianza con la Universidad UTEC, que básicamente es rastrear en sistemas de desagüe el material genético de este virus para saber en qué zona podría estar o podría haber un caso de rebrote, por ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando se desconocía este tema del manejo del virus, lo más sencillo, entre comillas, fue hacer cuarentena, ¿no? Entonces se cierra todo y todos en su casa. Pero hay una experiencia en Francia que ellos, por ejemplo, al hacer uso de esta herramienta que se llama epidemiología basada en aguas residuales, lo que hicieron ellos fue colectar muestras de agua residual porque no se podía ir a las casas a tomar muestras, ya que anteriormente ya había investigaciones de estudio de material genético de virus, por ejemplo, del virus de la polio, etcétera, en agua residual. Entonces dijeron, oye, ¿y si buscamos el material genético del COVID en agua residual? Porque sabemos que los sistemas de alcantarillado están sectorizados, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera en Huancayo, ¿qué haría? Por ejemplo, si quiero saber si en Tambo, en Chilca, ¿no? Más o menos me acuerdo de los barrios, o de los distritos, perdón, en qué zona podría haber casos de COVID-19. Entonces, como a veces la gente no quiere colaborar para tomar tomas de saliva y todo eso, ahí entonces voy a tomar en el agua residual. Entonces, analizo la presencia de material genético y digo, efectivamente, aquí hay personas que están infectadas con el virus. ¿Por qué? Porque el virus es descargado a través de las heces. Entonces, lo que quiero llegar con este ejemplo es de que se puede utilizar, ¿no? Indicadores biológicos para poder predecir o anticipar o alertar tempranamente. Porque en Francia, 14 días antes de que oficialmente el gobierno dijera van a pasar a cuarentena, ya se sabía que en las aguas residuales estaba circulando el material genético del virus. ¿Se imaginan qué valiosa sería esa información si lo hubiéramos tenido acá en Perú? Entonces, ya ahí ya no se nos hubiera ocurrido decir, ¿sabes qué? Mañana salen los varones y luego las mujeres, ¿no? Entonces, ya podríamos focalizar mejor la intervención de las cuarentenas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sé que en el distrito de Tambo hay una mayor carga genética o mayor carga viral en el agua residual, ya sé ya que en esa zona lo voy a aislar, lo voy a poner en cuarentena, ¿no? Entonces, de esa manera también en otros países, por ejemplo, se hacen rastreos de sustancias, de drogas, por ejemplo. Se utilizan marcadores químicos y te dicen en qué parte de esa ciudad se consume mayor cantidad de drogas. Y eso es como parte de una política de gobierno que hace que la intervención sea más efectiva, ¿no? Entonces ya no estoy barriendo todo el distrito, sino ciertas zonas que están mapeadas en mi desagüe, ¿no? Entonces es importante también entender las aplicaciones que se pueden dar, ¿no? Porque al final de cuentas, acá dice que es restos no aprovechables, pero si lo enfocamos desde un punto de vista científico, pues nos puede dar valiosísima información, ¿no? Y pues dentro del proceso de digestión, ya interiormente, pues tenemos la ayuda de ciertos jugos digestivos, en cuya, por ejemplo, en la saliva tenemos enzimas, ¿no? Acuérdense que las enzimas son un tipo de proteína que ayudan a que las reacciones metabólicas sean más rápidas, ¿no? Y acuérdense que las enzimas son específicas, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo llave-cerradura? Entonces, estos enzimas, por ejemplo, en la saliva se encuentra la mucina, que permite o facilita el paso del bolo alimenticio, ¿no? Más suave, y eso hace que no nos atoremos. La amilasa, por ejemplo, ayuda a descomponer el almidón y el glucógeno en maltosa rápidamente, un proceso químico. Luego, en el jugo gástrico tenemos la presencia de ácido clorhídrico, que es un activador de la pepsina, que es también una enzima que ayuda a digerir mejor algunos carbohidratos, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, tenemos la bilis.
La bilis es importante, ¿por qué? Porque contiene ácidos biliares que ayudan a emulsificar la grasa, facilitando la acción de ciertas enzimas de tipo lipasa. Estas enzimas lipasa, si uno quisiera hacer una aplicación biotecnológica, también son excretadas por ciertas bacterias. Y la gran cantidad de bacterias acondicionadas o adaptadas para posibles aplicaciones biotecnológicas que ustedes pudieran tener, las pueden aislar de ambientes naturales o ambientes contaminados, por ejemplo. Ambiente natural me refiero, entre comillas, al agua residual, en donde las bacterias ya están adecuadas a esas condiciones de alta concentración de grasa, porque acuérdense que en el desagüe pues nosotros botamos de todo, ¿no? Hay sangre, hay antibióticos, hay grasa, de todo, ¿no? Entonces ya las bacterias se adaptan a esas condiciones y uno puede estimularlas mejor cuando ya se hacen su aislamiento, su selección para generar un producto aplicativo, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy, básicamente haciendo un recuento, ha sido los tipos de nutrición, los heterótrofos y los autótrofos, ¿no? Y en esta imagen pues se resume muy bien lo que he venido comentándoles, porque hay justo esta interacción, ¿no? Esta dependencia que les decía anteriormente. Los autótrofos generan la fijación de CO2 para poder producir los alimentos de los cuales nosotros, los heterótrofos, nos alimentamos, ¿no? Hacemos este procesamiento de estos alimentos y generamos también, como parte de nuestro proceso de respiración, la expulsión de CO2 u otras formas de carbono, ¿no? Que van a ser utilizadas principalmente por estos organismos. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Ya la próxima semana vamos a complementar la siguiente parte de los organismos anaeróbicos y aeróbicos con algunos videos también para que ustedes puedan ver el comportamiento y la diversidad, ¿no? Ya de por sí hemos ido adelantando, ¿no? Que, por ejemplo, la ameba que están viendo en este video es de tipo anaeróbico, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta crecer o le gusta vivir en ambientes con reducido nivel de oxígeno y alta carga orgánica. Y los aeróbicos son estos organismos que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque si yo no oxigeno adecuadamente mi tanque, mi reactor, pues estos organismos no van a crecer ahí. Y si no crecen, pues voy a tener mi efluente con alta DQO, con alta DBO, justamente por las bacterias libres ahí, ¿no? Entonces, es importante también hacer un mapeo, un rastreo de la salud de mis reactores, mis lagunas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Bueno, hasta ahí sería la clase. No sé si tengan algunas preguntas. Con gusto las respondemos. Sí, sí, Jonathan. Por cierto, aprovechando que tenemos unos minutos, el producto académico 3, sí, vamos a ir reduciendo la cantidad de integrantes, justamente a sugerencia también de algunos de sus compañeros. Sí, yo los voy a organizar, nuevamente les voy a compartir a través del foro y a través del chat, máximo mañana, la formación de los grupos de 4, ¿no? Va a ser al azar. Ya, y ya ustedes ya se contactarán, formarán su grupo, qué sé yo, y nuevamente no tienen que subir su producto académico de manera individual para la calificación. El día sábado yo ya debo estar enviándoles sus notas del parcial, ¿no? Del producto académico 2. Recuerden que ese de ahí es su nota parcial, ¿no? Por eso lo han desarrollado individualmente. Y la misma mecánica va a ser para su examen final también. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿el examen va a ser grupal o va a ser individual? ¿O se va a subir individual haciendo en grupal? Sí, ¿qué tal, Elvis? Buenas noches. Sí, ustedes lo van a desarrollar grupal y lo van a subir individualmente a su aula virtual. Fritz pregunta si podría ser de manera individual. No, justamente este producto académico número 3 está enfocado para que tengan ustedes una interacción
de grupo, ¿no? Que puedan también ustedes interactuar y dar sus opiniones y compartir mejor, fortalecer mejor el trabajo, ¿no? Tiene que ser grupal. Y es más, va a ser de 4 nada más, así es que no creo que tengan inconvenientes con esa parte. Ingeniero, una consulta. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Sí, te escucho. Ingeniero, sobre los grupos, ¿por qué plataforma no va a subir, ingeniero? Ah, perdona, ¿podrías repetirme? No te llegué a escuchar. Sobre los grupos que se va a conformar, los nuevos grupos, ¿por qué plataforma? ¿Por el portal del estudiante? Ah, perdón, por el aula virtual. Sí, la formación de grupos, yo les voy a pasar por el foro de novedades y consultas al docente y también por el grupo de Gmail que tenemos en el chat, ¿no? Igual el enlace al chat también lo voy a poner en esa comunicación para que ustedes den clic y por ahí de repente si no han tenido antes esa opción puedan conectarse ahí, ¿no? Y ya ustedes internamente ya identifican a qué grupo pertenecen y se... Sí, John. Docente, buenas noches. Una consulta, ¿no puede mantenerse los grupos del trabajo uno? Porque ya con ellos, bueno, tenemos ya un poco de comunicación, ¿no? El mayor tema, problema en nuestro caso es que no logramos comunicarnos oportunamente y hay veces ahí algunos no logran pues ingresar al equipo, al grupo, ¿no? Ese es uno de los temas. Por mí no habría problema. No sé qué dicen los demás. Si están de acuerdo en mantener los grupos, podemos mantenerlos sin problema. Si no, reducimos nada más a 4. Adelante, Luis. Sí, ingeniero, estaría bien con el grupo que tenemos en primer examen, porque como dijo el compañero, ya tenemos una comunicación, ¿no? Y mi grupo está bien coordinado, ingeniero. Ok, adelante, Francis. Profesor, buenas noches. En el anterior trabajo, profesor, éramos mucho, como yo lo comentaba, ¿no? Al final 3 o 4 terminan haciendo el trabajo y se discute bastante y se pelea, ¿no? Porque como somos entre presencial, atípicos, hay plazos que se cumplen, ¿no? Y por ejemplo, en mi grupo a 2 personas se le han puesto que no colaboró, ¿no? Porque por más que se les ha contactado, al final nunca lo han hecho, ¿no? Nunca Sí, han... sí, sí, tienes razón, porque también he detectado que no sé si es en caso de alguno de los, de los NRC que un grupo dijo que no participó, no se le consideró en la participación, pero la persona que no participó subió ese mismo trabajo y colocó su nombre ahí adicionando más un poco debajo, ¿no? Parece que lo he editado o algo así. También no crean que no me doy cuenta si los estoy mapeando, por si acaso. Adelante, Ángel. Buenas noches, maestro. Sí, en el caso, también sugiero que sea de menos personas, ya que incluso se está trabajando por el foro de coordinaciones, pero al final creo que solo participamos 2 o 3 personas. Y creo que la otra cantidad de personas creo que hicieron otro trabajo, la verdad, no sé cómo se ha estado manejando eso en ese aspecto también. Ese ha sido el problema que he tenido, al menos en ese trabajo que he realizado. Sí, entonces estarías de acuerdo en reducir la... Ok, Sí, preferentemente si reducir a 4 personas, creo que sería más accesible trabajar, ¿no? Me parece. Total, si ok. son 10, creo que en 2 grupos por lo mucho, ¿no? 5, ya, para que no haya problemas, digamos. Ya, yo creo que sí, podría ser 5-5 y cosa que fracciona nada más el grupo y ya ustedes coordinen, ¿no? Porque yo entiendo la incomodidad porque es un tema también un poco dificultoso de realizar trabajos así por el virtual, ¿no? Pero también hay que poner un poco de nuestra parte para poder que salga adelante, ¿no?
Adelante, Lionel. Profesor, disculpe, con respecto a los trabajos, yo pienso que está bien. A ver, no, a veces algunos compañeros que por temas de trabajo no pueden asistir, pero siempre están, o sea, aportando un poco, al menos dan algunas ideas. Y bueno, en el tema de empatía creo que no estaría por demás considerarlo simplemente, ¿no? Tal vez con un porcentaje menos, pero estaría bien si es que sería así. Ok. O con los presentes aquí, no sé si están de acuerdo en hacerlo de manera individual. De repente se puede mejorar su calificación si lo hacen de manera individual, ¿no? Si bien es cierto la consigna es grupal, pero lo podemos manejar individualmente para no estar con estas incomodidades de pronto, ¿no? Y cada uno ya lo sube, tiene pues su nota respectiva, ¿no? Sí, ¿Qué les ingeniero, parece? por favor, ingeniero, individual estaría bien. Perfecto, perfecto. Me parece que también sería mejor. Sí, ingeniero, estaría bien de manera individual. Ok, Ruth. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta, igual queda registrado. Los que se van por la parte individual, por favor, van a poner una manito arriba, ¿ya? Ok, ok. Van 8, 9, 10. Estamos conectados 57. 57, a ver. La mano arriba, por favor, no el like, la mano arriba, porque cuando piden participación, levantar la mano, ahí se hace el recuento. Ok, individual van 20. Tenemos que pasar un poco más de la mitad para poder quedar de esa manera, ¿no? Para yo también poder informar a la dirección que se va a hacer de esa manera. Ok, hay una, dos, tres. Levanten la mano, por favor, no el like, sino levantar la mano como si van a participar para poder contar, ¿no? ¿Tienen un minuto? Ingeniero, disculpe, para que sea individual es levantar la mano o... Sí, sí, levantar la mano. A ver, voy a dejar de compartir para poder hacer una captura de esto. Bien, se está procediendo a hacer el voto para cambiar la consigna del trabajo grupal por individual para el producto académico número 3. Tenemos 28, 29 levantados, que es un poco más de, bueno, ya es la mitad más uno. Ok. Tenemos 29. Ya, y los que están a favor de hacer grupal, por favor, van a mandar su like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Ujú. Ok. Igual la gran mayoría está optando por hacer el trabajo individual. Entonces lo vamos a dejar de esa manera, ¿sí? De manera individual van a presentar su trabajo y bueno, van a ser calificados igual con la rúbrica de evaluación, ¿no? La consigna ya está en el aula virtual. E igual cualquier consulta, me la hacen saber por el chat o si no también por el foro de consultas.
Entonces, si no hubiera más preguntas, más dudas, quedamos hasta aquí y continuamos ya con la segunda clase la próxima semana. Biólogo, disculpe, buenas noches. Sí, El producto académico número 2, ¿hasta cuándo salen las notas? miren, el producto académico tiene plazo de entrega hasta mañana, pero obviamente con sus puntos en contra por el tema de incumplimiento en los plazos, ¿no? Las notas debo estar subiéndolas a más tardar el día sábado o domingo, que es el plazo que me da la universidad para cargarlas. No se preocupe. Ya, doctor, sino que yo he hecho a mano el trabajo, Ajá. hice a mano el trabajo, Sí, no hay problema, no hay problema. Igual ¿sí? se está valorando eso, ¿no? La cosa es Ya, que lo subas a todo lo virtual, por favor. sí, de escaneado he subido. Perfecto, perfecto, no te preocupes. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor, para ya terminar la clase? Ok, entonces, sí, John. Ya podemos bajar las manos los que han hecho la votación. Ok. Entonces les agradezco nuevamente su tiempo en conectarse y poder aclarar algunas dudas. Ya nos estaríamos encontrando la próxima semana a la misma hora, ¿no? Muchas gracias. Igual los materiales los estoy subiendo al aula virtual y su asistencia también lo voy a pasar, ¿no? Recuerden dejar su primer apellido nada más en el chat. Gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta la próxima semana.